Saludos, estimados amigos. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de viernes. Espero que hayan tenido una excelente semana en todos los aspectos. Y pues nada, estimados amigos, estamos de vuelta ahora con un tema muy interesante. Van a ser pocos minutos de esta charla. Sin embargo, buscaremos que en estos minutos que compartiremos de plática, de charla, podamos a través de este estudio entender un poquito más sobre la asimilación de los gentiles al judaísmo y sobre todo de un punto fundamental cuando entremos más de lleno a estudiar los días de Jesús, que son los gentiles que se convertían al judaísmo. Y hoy por eso hablaremos a grandes rasgos de ese tipo de circunstancias sobre los gentiles en la antigüedad, pero también hablaremos un punto que siempre ha llamado la atención en la Biblia hebrea, que es sobre la expulsión de las mujeres extranjeras, así llamadas, en Esdras y Nehemías, donde son desterradas de la tierra de Jerusalén y entonces ellas tienen que salir de ese territorio junto con sus hijos en una de las escenas pues más tremendas de toda la Biblia, más fuertes en cuanto a que en la antigüedad abandonar a una mujer era sinónimo prácticamente de muerte. El único camino que tenía una mujer viuda prácticamente o desarraigada de esta forma era el convertirse en una persona que mendigara el pan. Entonces era algo bien cruel, bien difícil. Y hoy examinaremos a grandes rasgos ese episodio tan dramático de los libros de Esdras y Nehemías. Ahora vamos a comenzar entonces en esta noche sin antes comentarles que pueden suscribirse al canal para que puedan recibir notificaciones cada vez que estemos subiendo un tema nuevo. Ya dentro de unos pocos días tendremos transmisiones en vivo y además quiero invitarles este próximo miércoles, que es 3 de septiembre de este año, obviamente, miércoles 3 de septiembre, que estaremos en el canal con Norma Lilia, hablando sobre raíces hebreas y religiones en contexto para que ustedes, bueno, ustedes ya lo conocen, si no lo pueden buscar en internet, para que ustedes puedan de esta forma estar con nosotros en vivo este miércoles 3 de septiembre, si no me equivoco, 8 de la noche, hora central de México. Suscríbanse para que todas estas notificaciones les estén llegando continuamente. Además de que podemos también estar con ustedes en otras redes sociales como Facebook a través de Donato Martínez Montalvo o en TikTok bajo el nombre La Historia No Contada, donde también subimos clips de temas de ciencias bíblicas. Así que pues todo esto es para que todos ustedes puedan tener varias opciones y así seguir aprendiendo juntos. Así que vamos a comenzar en esta noche, estimados amigos. Como hemos platicado en otras ocasiones, es un tema pequeño, buscamos que sea más digerible por lo mismo, además de que, por supuesto, hay muchas personas que tienen más, ¿cómo llamarlo? Más gusto por este tipo de temas que son pequeños, en lo particular creo que son los mejores. Ahora, bueno, hablemos sobre los gentiles en la antigüedad y el pueblo judío, que es interesante cuando se habla del judaísmo del Segundo Templo, que es esta miniserie que venimos tocando en las últimas semanas. De este tema pertenece a esta serie y entonces, pues, si alguien gusta ver todos los temas que subiremos, solamente basta entrar al canal y ahí en la pestañita donde dice bueno, hay uno en directo, otro dice videos, otra pestañita dice en directo y la otra es donde aparecen las listas de reproducción. En ella, pues bueno, puedes buscar la de judaísmo del Segundo Templo y ahí todos estos temas estarán ya ordenados. Entonces, hablando del judaísmo del Segundo Templo y con ello sobre el judaísmo de Jesús, podemos entender que los gentiles empezaron a formar parte muy trascendental del judaísmo del Segundo Templo. Ya en otro tema más adelante podremos ver de un punto muy, pero muy interesante, estimados amigos. Hablaremos sobre el universalismo judío. ¿A qué me refiero con ese término? Me refiero a que muchas veces pensamos que el pueblo judío no es un pueblo que intentó pregonar su fe a las naciones, sino que, como hoy se entiende, era un pueblo muy aislado, un pueblo que solamente se dedicaba a enseñar a sus propios pues hermanos
y no se expandía hacia las naciones. Pero esto no fue siempre así. Hubo un lapso en la historia judía del Segundo Templo donde muchos judíos intentaron convertir a paganos, una especie de evangelización, para así adoptar la ley de Moisés. Y es muy, pero muy interesante y eso lo veremos más adelante. Así que esto también abre pie al cristianismo, que después obviamente es una religión universalista. Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos del antijudaísmo medieval, con la caza de brujas, ya hemos tocado esos temas acá en el canal sobre la persecución de aquellos que no estaban ligados al cristianismo, entre ellos muchos judíos, y que los unían con ritos al diablo supuestamente, entre otras cosas, pero también el antisemitismo moderno, por una u otra razón, nos dan una especie de prejuicios que no eran así del mundo antiguo. ¿A qué me refiero? A que muchas veces pensamos que como es ahora, era también en el pasado, pero esto no es así. Es decir, que hablando del antijudaísmo, no existía en el pasado. Estamos hablando del tiempo que abarca el judaísmo del Segundo Templo, que es redondeando del año 500 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo de Jerusalén. Entonces, en este lapso de tiempo, estamos hablando prácticamente de que no existía el antisemitismo o el antijudaísmo. Es cierto que hubo una persecución griega contra judíos por religión, donde surgen los macabeos, pero esta persecución se dio solamente dentro del territorio judío y porque ellos se habían levantado contra el imperio. Pero realmente no pasaba así en las demás naciones. El judaísmo del Segundo Templo floreció gracias a las diásporas judías de ese tiempo. También en la charla pasada veíamos cómo uno de los grandes refugios de Israel fue Egipto y sobre todo la ciudad de Alejandría. Alejandría, Egipto, una ciudad totalmente griega, helenista. Y entonces, gracias a estas diásporas judías en Egipto, Babilonia, de ahí viene el Talmud Babilonia, porque se originó en Babilonia, aparte de estar en Asia Menor, donde surge el cristianismo, etcétera, etcétera. Gracias a estas diásporas, es como el judaísmo del Segundo Templo toma fuerza. Si solamente estuviéramos hablando de los judíos que estaban en Jerusalén, en Judea, de ese tiempo, realmente hubieran florecido muy poco, estimados amigos. La traducción Septuaginta que dio a conocer al mundo judío prácticamente en el mundo griego y romano, pues viene de Alejandría, Egipto, entre otros tantos filósofos y sabios que desarrollaron toda su vida fuera de la tierra de Israel. Como vimos en la charla pasada, hay esta confrontación entre judíos de la diáspora, llamados helenistas, y los judíos de Jerusalén. Ahora, por otra parte, decíamos, este antisemitismo no existía, por lo mismo florecieron fuera de la tierra de Judea. Los escritores llamados paganos, entre comillas, porque es un término tardío, no señalaron a los judíos con un tema específico de admiración o ridículo. Es decir, en los escritos que tenemos de todo este tiempo, de las naciones, para que se entienda, ellos no escribieron de los judíos atacándolos o admirándolos la mayoría de las veces. Simplemente hablaban de ellos como un grupo más, una etnia más que estaba entre su gente y que convivían con ellos, pero realmente no hablaban de un antisemitismo. Ahora, ni un pro Israel o algo así como hoy en día sí hay en algunas naciones, ¿no? Ahora, algunos de los estereotipos y prejuicios que encontramos relacionados con judíos de esta época son expresiones griegas y latinas comunes con respecto a todas las naciones bárbaras. Es decir, si de repente alguien puede decir, no es que existe el escrito del fulanito tal, del griego tal, del filósofo tal, hablando contra los judíos, no es tanto un antisemitismo, sino realmente ellos se referían así a todo el mundo diferente a su nación. Es decir, que para los griegos todo el mundo era menos que ellos, todos eran bárbaros prácticamente, y si no hablaban griego todavía peor. Por lo tanto,
no era algo directo hacia los judíos, sino era algo generalizado hacia las demás naciones. Ahora, en cuanto a la identidad judía, porque uno de los puntos más importantes que a mí me trajo esta noche acá con ustedes, no es un tema en vivo, también es claro, no es un tema en vivo, es grabado, pero algo que me trajo esta noche con ustedes para subir este pequeño tema es entender la expulsión de las mujeres en el libro de Esdras y por qué pasa ese fenómeno tan cruel de sus días. Hoy vamos a entender algo nuevo sobre ese suceso, pero por ahora también podemos entender que la identidad judía es importante comprenderla en varias etapas. Repito, a veces pensamos que como es ahora, era también en el pasado, pero esto no es así, estimados. Cada religión tuvo sus propias etapas, incluyendo la judía, y cada etapa es importante estudiarla en su propio entorno histórico. Ahora, en cuanto a la identidad judía, no hablaremos del presente para entender quién es judío actualmente. Ese no es nuestro tema de hoy, sino que entender un poquito el segundo templo, repito, del 500 al 70 después de Cristo, donde podemos preguntarnos quién era en ese tiempo judío, quién era considerado judío. ¿Había conversiones al judaísmo? ¿Podía un no judío convertirse al judaísmo en ese tiempo? ¿Cuál era el proceso de conversión? Porque esas preguntas nos van a ayudar a resolver la cuestión de por qué esas mujeres fueron expulsadas en Esdras y Nehemías. Existía una misión judía para buscar conversos, lo que normalmente se entiende como proselitismo, ¿no? O los cristianos se llaman evangelismo. ¿Existía eso en la nación judía? Repito, la mayoría va a decir, no, eso nunca ha existido. No, sí, sí existió. Aunque hoy no suene algo, pues, raro, sí existió. Les voy a mostrar un libro de inmediato, estimados amigos, un segundito. Les voy a mostrar un libro. Lo que pasa que no lo tenía aquí cerca porque no estaba en los planes mostrarlo, pero ahora que hablamos del universalismo, que repito que será un tema posterior, quise mostrarles ese tema que hace muchos años yo lo tengo desde que estaba en la religión, porque estudiábamos los orígenes del cristianismo, y este tema para mí fue muy interesante, y este libro que habla sobre él, porque pues eh, nos da una idea muy distinta de lo que era el judaísmo. Repito, el judaísmo tiene etapas, tiene diferentes etapas. Y el judaísmo del Segundo Templo tuvo una etapa donde sí eran proselitistas, es decir, sí hubo muchos judíos que intentaron convertir a gentiles al judaísmo y todo eso. En la actualidad ya no se vive, pero en la antigüedad sí fue. Espero que se pueda ver porque la luz a veces no ayuda. Pero el libro se llama El judaísmo y los gentiles que como subtítulo es Los judíos como padres del universalismo al año 135 después de Cristo, y el autor es Terence L. Donaldson. Este libro, que precisamente ese es su temática, sobre cómo los judíos son realmente los padres del universalismo, antes que el cristianismo, que esa es una faceta desconocida del judaísmo, porque en la actualidad obviamente ya no es así. El judaísmo no busca conversos. De hecho, es muy difícil convertirse en la actualidad al judaísmo, pero no fue esa su realidad única en el pasado. Entonces, ¿existía una misión judía? Por eso toqué este punto. ¿Existía una misión judía para buscar conversos? Sí, en un tiempo la hubo. ¿Se podía dejar de ser judío? Es decir, un judío podía renunciar a su judaísmo. Es una buena pregunta. ¿Quiénes son los temerosos de Dios que se encuentran en diversas fuentes antiguas? ¿Quiénes son estos temerosos de Dios? Bueno, estas preguntas, repito, son fundamentales para entender esa expulsión de las mujeres en los libros de Esdras, que si fue histórica, fue demasiado cruel en todo sentido y tuvo una razón que no nos imaginamos, que hoy nos caeremos de la silla. Te lo prometo que hoy te vas a caer de la silla con la hipótesis que traemos, que no es mía, sino de estudiosos como bueno, no tanto de Donaldson, sino hay otros estudiosos que ahorita veremos, que tienen una hipótesis sobre ese pasaje que nos hará caernos de la silla. Como yo te lo dije, cuando yo te digo, te caerás de la silla es porque yo primero
Yo primero me caí. Yo fui el primero sorprendido y ya por eso te lo comparto a ti. Bueno, el caso es que, repito, entender todas estas preguntas deben ser contestadas de acuerdo al entorno histórico del judaísmo del Segundo Templo. Repito, no antes ni después del judaísmo del Segundo Templo, porque como también ya muchos saben, y lo recalco para los nuevecitos, el judaísmo no existe sino solamente a partir del exilio babilónico. Antes del exilio babilónico se conocía como yavismo a la religión judía, porque era una religión distinta a la religión que nace después del exilio. Era una religión sin libro, era una religión sin las tradiciones que después se levantan. En general, era una religión politeísta con demasiados rasgos cananeos, con un poco de influencia egipcia, también con un poco de influencia asiria, pero sobre todo era cananea, esa religión judía, y que mezclaba al dios Yahvé con otras divinidades de su entorno. Después del exilio aparece por primera vez el llamado judaísmo del Segundo Templo, todos esos años, que son 500 prácticamente, y después de la destrucción del templo, después de la muerte de Jesús, años 70, es como nace ya el judaísmo rabínico, que es otra faceta del judaísmo. Entonces, repito, contestar una pregunta en general sobre judaísmo y decir, ¿quién era judío? La pregunta siguiente sería, ¿en qué época del judaísmo? En el judaísmo del Segundo Templo, ¿quién era judío? En el judaísmo rabínico, ¿quién es judío? En el judaísmo medieval, ¿quién es judío? En el judaísmo actual, ¿quién es judío? Entonces, la pregunta es, ¿en qué época, no? ¿De qué época estamos hablando? No solamente la pregunta general. Es importante situar cada cosa en su momento. Y entonces, a Esdras y Nehemías lo tenemos que citar en su momento. Si se intenta responder el por qué se expulsaron a las mujeres de acuerdo al judaísmo, de acuerdo al conocimiento del judaísmo actual, no estamos perdidos, no lo vamos a poder hacer. Si lo intentamos responder como a veces se hace, inclusive uno de los errores más grandes y más comunes que hay es intentar estudiar el judaísmo de Jesús de acuerdo a las fuentes rabínicas que nacen después, también es algo que no nos acerca totalmente al judaísmo de Jesús, porque ese judaísmo que guardó Jesús ya no existió nunca más después de la destrucción del templo. El judaísmo que nace, como te comenté hace unos minutos, es un judaísmo diferente, el judaísmo rabínico, que, que ellos dicen que existieron desde antes, pero no es verdad. Es como todo, intentan respaldarse con el pasado, con un pasado mítico y legendario, con Gileel, con Shammai, que seguramente son de otro tiempo, o bien si existieron en ese tiempo, no guardaban el judaísmo rabínico que después se dice. Es decir, hay eventos que ellos ponen en un pasado legendario, pero no es así. Así que entender a Jesús con el judaísmo que viene después, pues no nos va a ayudar bastante, o no lo haremos al 100% y así sucesivamente. Entonces, entender la expulsión de las mujeres es solamente posible un poco, y un poco porque obviamente no tenemos tantos registros, pero es un poco posible entender la expulsión de las mujeres y por qué se dio esto, siempre y cuando podamos entender el judaísmo del Segundo Templo. Y es por eso que estamos tocando esta miniserie. Entonces, estas preguntas son importantes. ¿Quién era judío en ese tiempo? ¿Qué era diferente para ya la época rabínica, a partir del 200, entre comillas, 200 en adelante? Era diferente el concepto de quién era judío, cómo se convertían al judaísmo, quién podía hacer la conversión, etcétera, etcétera. Ahora, como en la mayoría de las religiones, espero no estarlos confundiendo, estimados amigos, si no repiten el tema 10.000 veces para que lo podamos entender, pero es que a veces son conceptos nuevos que deben ser recalcados, porque si no, obviamente no los vamos a poder comprender en plenitud. Yo cuando estudio un tema, por ejemplo, pongo de ejemplo otra vez este libro, que lo tengo sin exagerarse desde hace como, no sé, 8 años. Este libro lo tengo desde hace como 8 años sin exagerar. Y entonces, pues obviamente yo lo leí hace 8 años. ¿Y qué va a pasar cuando yo del tema del universalismo judío lo voy a tener que volver a leer? Porque yo no soy una computadora que memorice una cosa de una vez y para siempre.
Y sobre todo, como vemos tantos temas, pues obviamente el cerebro va almacenando la información atrasada y al frente está la más reciente. Así que yo tengo que volver a leer este libro, que está grueso, miren, no es una revista, está muy grueso. Sirve para trancar la puerta sin problemas, ¿eh? O una otra cosa, porque está pesado y muy extenso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volver a leerlo. Por eso, así se aprende, repitiendo. Tiene, mira, casi 600 páginas. ¿Y cómo me voy a memorizar todo para siempre? Es imposible. Entonces, repitiendo se aprende. Hay mucha gente que no le gusta esto, pero nunca va a aprender. O si tú se lo preguntas un día después, ya se lo olvidó. Entonces, no, o sea, yo estoy preocupado para que aprendamos, no para que tengamos un tema de entretenimiento, porque el canal no es el de entretenimiento, es de enseñanza. Entonces decíamos, como la mayoría de las religiones de la época, el judaísmo era principalmente una religión étnica. Se era judío porque se nacía judío. Entonces, entendamos estos conceptos, que esto solamente aplica al judaísmo del segundo templo. Si nos vamos hacia atrás, muy seguramente no. Y si nos vamos para hacia adelante, las reglas también cambiaron. Solamente en ese lapso estamos viendo estos puntos. ¿Quién era judío en este tiempo? El que nacía judío. El judío era el que nacía judío y ya. ¿Había conversiones entonces? Yo era un gentil. Me gustó la religión judía. Eh, ¿Qué hago? Yo no nací judío. Estamos hablando del judaísmo del segundo templo, recalco. ¿Qué hago en esos días? Bueno, vamos a entender cómo funcionaban las religiones de ese momento. Definir un núcleo de creencias que fueran indispensables para un judío era difícil en ese momento. Sin embargo, la herencia religiosa básica de los judíos de todas las tendencias era esencialmente el legado de la historia sagrada que se empezó a construir después del exilio. Como dice después Pablo en Gálatas 3:29, somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. Es decir, que su identidad estaba arraigada en un linaje mítico. La identidad judía en ese tiempo se empieza a arraigar en la historia de los patriarcas en común que tenían supuestamente, porque son legendarios, no hay pruebas de su existencia. Entonces, en la descendencia, ser descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y entonces en que ellos eran los herederos de esa tierra, la tierra de Israel, además de que tenían un pacto con Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa era su identidad, el ser descendientes de Abraham, un patriarca mítico, ¿vale? Ahora, las creencias que conformaban al judaísmo del segundo templo no son absolutas, ya que apenas empezaban a tomar forma. Por lo tanto, si yo soy judío en ese tiempo del judaísmo del segundo templo, yo no puedo decir, bueno, yo soy judío porque solamente creo en un Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yo solamente creo que Dios es uno, porque en la Edad Media ya solamente, no solamente necesitas decir Dios es uno, sino también necesitas decir Dios es uno y único. Yahvé o Adonai es Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad y Yahid, es decir, es uno y único en la Edad Media. Pero en este tiempo ni tan siquiera estaba arraigado el Shema. También el concepto de ser parte del pueblo elegido también está en duda, porque no todos lo estaban aceptando. El rechazo a las imágenes de culto se estaba promoviendo, pero no estaba absoluto. La Torá apenas estaba confeccionando y la circuncisión también se había tomado, pero es seguro que no todos estaban circuncidados para ese momento. Es decir, que el definir creencias básicas religiosas para ser judío no existían en ese tiempo en su totalidad. Se fueron fraguando a través de los siglos, ni tan siquiera años, sino siglos. Inclusive para los días de Jesús se creía en un Dios menor y un Dios mayor. Se creía en un ser elevado hasta los cielos, como Enoch. Es decir, se creía en dos poderes en el cielo, un Dios menor, un Dios mayor, llave menor, llave mayor. Entonces, es imposible hablar de monoteísmo estricto en el judaísmo del segundo templo. El Shema Israel, es decir, no es una realidad para ese tiempo. Por lo tanto, no podemos hablar de prácticas comunes o creencias comunes. Estamos hablando simplemente de una identidad
étnica, la raza, para que se entienda. Yo soy judío porque nací judío, porque vengo de Abraham. Entonces, lo más importante ahí y lo común, el común denominador, no era el Shema Israel, no era la ley de Moisés que muchos no la quisieron aceptar, y eso es una realidad. No era el ser parte de un pueblo X o Z o la circuncisión. O comer alimentos kosher, que también si quieren ver, tocaremos ese tema de dónde nació la idea de comer alimentos limpios, puros, en hebreo le llaman kasher sí, kasher, en Ashkenazi es kosher, en Yiddish, perdón, es kosher, pero entonces, ¿cuál era mi herencia? El tener la sangre de Abraham, supuestamente el pasado mítico. Y de ahí viene esta idea que veremos a continuación sobre la expulsión de las mujeres extranjeras, ¿vale? Ahora, la cuestión de la conversión para un no judío parece haberse convertido en un problema principalmente en los periodos griego y romano. Es decir, que ya cuando estamos hablando un poco de conversiones y ese tipo de cosas, aparecen ya en un tiempo un poquito más tardío, ya a finales del periodo griego y comienzos del periodo romano. Estamos hablando en promedio del año 200 antes de Cristo. Es decir, que no apareció desde el principio esta idea de conversiones. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de conversiones. En Hechos 6:5 se habla de una lista de hombres, entre ellos un hombre que se le conoce como prosélito o convertido al judaísmo y todo eso, al igual que en la literatura rabínica. Es decir, para este tiempo ya estamos hablando de conversiones. Pero ¿cómo se hacían esas conversiones? El proceso de conversión no se describe en ninguna parte de las fuentes anteriores al año 70. Es decir, no sabemos en absoluto qué tenían que hacer estas personas para convertirse al judaísmo en ese momento. No lo sabemos porque no hay fuentes. Todo aparece después del año 70 y recuerden, ahí ya comienza una nueva faceta del judaísmo conocida como judaísmo del Segundo Templo. Al parecer, uno simplemente comenzaba a vivir según las prácticas religiosas judías y no tenemos indicios de una ceremonia formalizada con la participación de un sacerdote o cualquier otra figura. Es decir, la conversión antes del año 70 parece haber sido algo muy poco formal. No parecía ser algo muy, ¿cómo llamarlo? Pues con un gran guión, no era algo con grandes requisitos, no era algo muy sofisticado, era algo muy práctico. ¿Tú quieres ser judío? Sí. Pues ven, vamos a la sinagoga, escucha la Torá de Moisés, aprende lo que creemos, guárdalo y se acabó. Es decir, no hay una conversión drástica como después empieza a suceder en los años siguientes. Por eso, tenemos variedad de ejemplos bíblicos de convivencia entre israelitas y gentiles antes del exilio, que muestran claramente la interacción pacífica y tolerante entre ambos pueblos sin ningún tipo de problemas ideológicos. Ahorita nos faltaría tiempo para enlistar a cada uno de todos aquellos personajes que no eran judíos y que convivían con el pueblo judío sin ningún problema. Y no hablamos de ningún tipo de conversión. Repito, si tú en algún momento has leído en la literatura rabínica o has escuchado algún tipo de mensaje donde se dice que tal personaje bíblico hizo una conversión, por ejemplo, Yetro, el suegro de Moisés, que se dice que hizo sacrificios al dios Yahvé en el libro de Éxodo. Y después ahí empieza la tradición rabínica a decir, bueno, es que él se convirtió, se circuncidó y hizo el mikveh, el tevilá. Bueno, eso ya es tradición rabínica. La Biblia nunca lo dice, porque pues seguramente no hacían nada de eso, no hacían absolutamente nada de eso. Simplemente empezaban a vivir como cualquier otra persona. Como por ejemplo, yo vivo en México, viene un extranjero que se está volviendo muy común, viene una persona de Estados Unidos, americano, viene una persona de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, de cualquier otra parte del mundo de España vienen acá y empiezan a convivir con mexicanos. Se casan con una mexicana o un mexicano, si es mujer, por supuesto, o, X. Se casan acá, empiezan a tomar tradiciones, costumbres, ideologías mexicanas y de repente pues ya empieza a actuar como mexicano, aún siendo de otro país. No hizo una conversión. Obviamente, legalmente tiene que hacer ciertos papeles, documentación para tener nacionalidad,
pero fuera de eso, no tiene ningún rito para ser mexicano, no tiene algún trámite, algún suceso distinto. Simplemente empieza a convivir y se asimila y se acabó. En la antigüedad así era. No existían conversiones formales. Todo era conforme el tiempo lo iba dando y conforme la persona se iba acoplando a un nuevo pueblo, en este caso, el pueblo judío. De hecho, la misma ley de Moisés, aunque es un documento tardío, que nace después del exilio, totalmente, se puede reflejar las tradiciones antiguas, donde leemos lo siguiente. En Levítico 19:33 dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. Estamos hablando de la expulsión de las mujeres de Esdras, entonces aquí están transgrediendo la ley de Moisés. El extranjero que resida con ustedes les será como un nacido entre ustedes y lo amarán como a ti mismo, porque fuiste en tierra de Egipto, yo soy Yahvé su Dios. Entonces, hay infinidad de mandamientos como estos donde se proclama el amor al extranjero, no el rechazo, no la xenofobia, no las conversiones. Repito, si tú has leído interpretaciones a esos pasajes donde se dice, claro, esto tendría que pasar siempre y cuando hicieran la Tevilá, el Mikveh, eso es tradición, no es historia. Entonces, la misma ley de Moisés habla de una comunión entre extranjeros y judíos sin ningún problema, siempre y cuando los extranjeros no empezaran con idolatría. Ahora, en esta crisis de matrimonios mixtos de Esdras y Nehemías, tenemos lo siguiente. En los libros bíblicos de Esdras y Nehemías se menciona una crisis de matrimonios mixtos. Los israelitas se habían casado con mujeres de otras naciones, 8 de las cuales se mencionan en Esdras 9. El problema lo resuelve Esdras y los ancianos de la comunidad al poner fin a estos matrimonios expulsando a las mujeres extranjeras, una decisión muy drástica y cruel. Estas duras medidas, desde una perspectiva moderna, están motivadas por el concepto de la simiente santa y hacen alusión a las leyes mosaicas. El término descendencia santa muestra una autointerpretación radical del grupo de Esdras y del libro de Esdras se desprende claramente que un grupo de israelitas se autointerpreta como el verdadero Israel, excluyendo a otros grupos y personas. Aquí está una de las claves del tema, que dentro de el análisis de estos libros podemos encontrar un grupo de personas que regresaban del exilio, los cuales se creían el verdadero Israel y la descendencia santa, y ahí es donde empieza a usarse precisamente este término, descendencia santa, Serat HaKodesh. Será es descendencia en hebreo y Kodesh es sagrada, santa. La descendencia santa, la será HaKodesh. Entonces, este término empieza a tomar importancia solamente después del exilio, no antes. Ahora, dice Deuteronomio 7:1, de donde supuestamente es tomada la iniciativa de expulsar a estas mujeres, dice lo siguiente. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás a tus hijos a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Más así harás con ellos, derribarás sus altares, destruirás sus pilares sagrados y cortarás sus imágenes de acera, y quemarás a fuego sus imágenes talladas. Bueno, en este pasaje podemos decir, ok, pues aquí estaba permitido en la ley de Moisés, pues hacer este tipo de medidas porque estaba prohibido casarse con estos pueblos. Ahora, en los escritos del Pentateuco, como Éxodo 34 y Deuteronomio 7 que acabamos de leer, no ofrecen estipulaciones en los casos en que se transgrede la advertencia. Es decir, si alguien se casaba, no había explícito un castigo. Simplemente dice, no darás a tus hijos a matrimonio con ellos, no contraerás matrimonio, pero no dice, el día que te cases, pobre de ti porque te pasará esto y esto y esto. No existe una sentencia para la persona que lo haga. En Esdras 9 se toman medidas para disolver esos matrimonios y despedir a las mujeres y a los niños. Cabe señalar que estas medidas rígidas son difíciles de entender a la luz de todo lo que dicen las leyes de Israel sobre la protección de pobres y necesitados. Es decir, no concuerda una cosa con la otra, porque repito, aunque estaban prohibidos los matrimonios con estos pueblos, tampoco hay una consecuencia inmediata por haberlo hecho. La consecuencia clara era que ellos se convirtieran al judaísmo, entre comillas, pero no expulsarlos.
No había ninguna medida en la ley de Moisés que dijera que los tenían que expulsar. De hecho, como ya leímos, había medidas que se tenían que proteger a los extranjeros, no expulsarlos, siempre y cuando no anduvieran haciendo cosas, ¿no? Además, como se ha observado, la prohibición de Deuteronomio incluye a ambos sexos, hombres y mujeres, mientras que en Esdras y Nehemías solo expulsan a mujeres, no expulsan a varones. Entonces, eso está muy raro. Por otra parte, hay quien dirá, no, es que lo que pasa es que la nacionalidad viene por la mujer y la tribu por el padre, y por eso los hijos no eran judíos porque nacieron de una mujer extranjera. Eso dice el judaísmo actual. Recuerden lo que hemos dicho en todo este tema. No intentes interpretar los libros del segundo templo, como Esdras y Nehemías, con el judaísmo rabínico, porque ya no es el mismo. No intentes interpretar el judaísmo de Jesús con el judaísmo rabínico, porque ya no es el mismo. Ni intentes interpretar el judaísmo rabínico con el judaísmo medieval, que tampoco ya no es el mismo. Y así sucesivamente. Entonces, esas ideas de que el linaje viene por la madre, eso es una idea que empieza a fraguarse más tarde, no en este momento. O que la tribu desciende por el padre, tampoco es algo que se llevó al momento. Estas ideas ya empiezan a fraguarse de forma más tardía, ¿vale? En este momento no existían. Ahora, o por lo menos no estaban implementadas. La tierra no estaba vacía en tiempos del exilio. El estudioso Lester Grape argumentó que las mujeres en cuestión deberían interpretarse como el remanente de aquellos judíos que no se exiliaron. Eso es algo muy tremendo. No pertenecían a una etnia extranjera, sino que eran consideradas extrañas por los yavistas que regresaban de Babilonia. Ese es el punto que les decía, todavía más fuerte de lo que ya habíamos entendido. Porque una cosa era decir, bueno, el grupo de Esdras y Nehemías expulsó a mujeres que eran extranjeras. Eso ya es grave de por sí. Pero alguien lo justifica y dice, pues eran extranjeras, era normal. El problema es que varios estudiosos, entre ellos Lester Gray, pero hay más, no es el único, ahora veremos otro ejemplo, entienden que según al entorno histórico que se estaba viviendo, estas mujeres posiblemente hay una gran, pero gran posibilidad de que no eran extranjeras, sino que eran mujeres judías o israelitas, como le quieras llamar, pero que eran mujeres que habían sido descendientes de aquellos que se quedaron en la tierra de Jerusalén o de Judea cuando ellos fueron exiliados porque, como tú sabes, no todo el pueblo fue exiliado, solamente la clase alta y la clase baja se quedó a trabajar la tierra. Entonces, estas mujeres, según muchos estudiosos, hay una gran posibilidad de que provinieran de esa clase baja que un día se quedó ahí, que les llaman de varias formas, entre ellos indígenas, entre ellos gente autóctona, etcétera. Es decir, gente que pertenece a esa tierra, que ahí nació y ahí se ha quedado toda su vida. Entonces, estas mujeres muy posiblemente pertenecían a este grupo de judíos que se quedaron y no fueron al exilio. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces las expulsaron si estas mujeres pues eran judías también? Por lo que veremos a continuación, estimados amigos, de este otro estudioso que es Mario Liberani. Él escribe lo siguiente en su libro Más allá de la Biblia. El término pueblo en hebreo am, antes de la cautividad se contraponía normalmente al término goim, naciones. En los escritos posteriores a la cautividad, más avanzados, como Esdras, Nehemías y Crónicas, se usa el plural los pueblos de la tierra para referirse a las naciones extranjeras. Entonces, todo lo que ocupaba parte del territorio que había sido un día israelita, que no guardaban el sábado ni los demás rasgos distintivos de la observancia ya vista, que se oponían a la reconstrucción del templo y que intentaban por todos los medios obstaculizar la labor de restauración nacional y religiosa de los repatriados, eran vistos como extranjeros. Con esos pueblos de la tierra netamente extraños no debían contraerse matrimonios mixtos. Más allá de la Biblia, Mario Liberani, página 306. ¿Qué queremos decir con esto? Que
Como vimos, la identidad judía en ese momento era por nacimiento, obviamente, más que por prácticas religiosas. Pero además de eso, uno de los grandes problemas que tuvo Esdras y Nehemías es que no todas las personas eh, quisieron unirse a ellos. Uno de los ejemplos más importantes, era los samaritanos, que hasta en los días de Jesús tenían problemas y diferencias con ellos, que de hecho eran vistos como judíos o gente de segunda clase, que no tenían contacto con ellos. ¿Por qué? Porque los samaritanos desde el principio nunca quisieron unirse a Esdras y Nehemías. Ellos se apartaron y en su tiempo levantaron inclusive su propio templo en contra claramente del templo de Jerusalén. De ahí surge también el Pentateuco samaritano. Tuvieron sus propios sacerdotes. Es decir, ellos no quisieron formar parte del grupo que regresaron del exilio. Y esto les llevó la pena de excomunión de la religión judía hasta los días de Jesús. Pasa lo mismo con otros grupos que no quisieron unirse a Esdras y Nehemías, fueron cortados, por decirlo así, del pueblo. Lo que intentaba este grupo de Esdras y Nehemías era tener un, un remanente, un grupo de gente fiel a lo que ellos querían, que tuvieran los mismos ideales, entre ellos levantar el templo, reconstruir la ciudad, eh, empezar a practicar las leyes que ellos empezaban a imponer, entre muchas otras cosas. Y aquel que se oponía era visto como un extranjero prácticamente y alguien que no merecía ser llamado parte del pueblo elegido. Es decir, por eso vimos hace unos minutos que se ve claramente en Esdras y Nehemías que hay un grupo que se cree el pueblo elegido dentro del pueblo elegido, para que se entienda. Hay, supongamos, 100.000 judíos, pero de esos 100.000 judíos, 50.000 se creen los más elegidos, Esdras y Nehemías. Y ellos son los elegidos dentro del grupo de Israel. Ellos son los únicos, ellos son los llamados y elegidos para levantar el templo y para seguir la continuidad de Israel. Y aquel que se oponga a ellos, es como un dicho que hay, o estás conmigo o estás contra mí. Este tipo de pensamiento ellos lo tenían. Y para muchos estudiosos como Lester Graff, Mario Liberani, entre otros tantos, las mujeres que expulsaron eran judías, que es todavía más grave, pero judías que no estaban de acuerdo con los ideales de ellos y que por causa de esto fueron expulsados. Ellos venían de Babilonia, fueron rescatados por Persia, cuya religión importante fue el zoroastrianismo, y en el zoroastrianismo o la religión de Zoroastro, se creía que el tener interacción con personas de otro origen era una abominación. También los griegos en Atenas se ordenó alrededor del 450 a.C. que solo las personas con ascendencia ática completa, tanto por línea materna como paterna, debían ser aceptadas como miembros de la comunidad civil. Es decir, ellos tenían influencia de otras naciones que tomaban mucho énfasis en un linaje puro, en un linaje sagrado, espiritual y físico. Y ese tipo de ideologías Israel sin duda las copió después del exilio. Ahora, las mujeres extranjeras en Esdras y Nehemías podrían haber sido menos extranjeras de lo que se presenta en el escrito o de lo que la mayoría de sus lectores ha pensado. Podrían haber sido un grupo interno yavista, evaluado como extraño por su alteridad, especialmente porque podrían haber estado vinculados con los santuarios al otro lado de la frontera. Es decir, había una diferencia de ideología religiosa. Y esto no es nada anormal en el mundo que pase. Esdras y Nehemías reflejan en realidad una polémica interna ya vista, una caza de brujas que tuvo lugar dentro de su propio grupo. Es decir, que como una forma de purificar más su grupo religioso, expulsaron a aquellos que tenían contacto con otros santuarios, otros grupos como los samaritanos, comunidades de Egipto y tantas gentes que no quisieron apoyar a Esdras y Nehemías. Así que esto es algo para pensar y reflexionar y que nos da una nueva visión de ese pasaje y en general
En general, esa es mi sincera aportación y sincera intención que después de ese tema puedas comprender que el judaísmo debe estudiarse de acuerdo a su entorno cultural, no tomando de otras épocas para poder entender algo del pasado o del futuro, sino que cada judaísmo tiene su propia época y su propia ideología. Hablando de los gentiles, el judaísmo del Segundo Templo no era realmente hostil hacia los gentiles. Los gentiles podían convivir con ellos y de hecho, repito, lo veremos en otro tema, cómo los mismos judíos fueron a otras naciones a intentar convertir gentiles al judaísmo. Pero eso lo veremos en otra ocasión. Por hoy quiero recomendarte estos libros que son fantásticos, que es Exilio y Restauración, revisado o analizado, ensayos sobre Babilonia y Persia, sobre los periodos de Babilonia y Persia, en memoria de Peter Ackroyd, Gary Knoppertz, Lester Grape, y bueno, son dos de los autores. También Religión judía en el Segundo Templo, del periodo del Segundo Templo. Este libro es de Lester Gray, también es un escritor muy bueno, un autor muy bueno, Lester Gray, desde la creencia y práctica y del exilio a Yavne, Judaísmo del Segundo Templo por Lester Grape. También tenemos Historia judía, Religión judía, El peso de 3000 años de Israel Shahat y Mario Liberani, Más allá de la Biblia, Historia antigua de Israel. Y por supuesto el libro que te recomendé hace un momento sobre judaísmo y los gentiles, eh, judíos, los padres del universalismo, ¿ok? De Terence L. Donaldson. Este autor tiene un libro que en su tiempo no lo pude conseguir, pero que es muy interesante, que habla, eh, pues, a un tema muy controversial, que es sobre el antisemitismo en el Nuevo Testamento. Así se llama su libro, si no me falla la memoria, Antisemitismo o escritos o textos antisemitas dentro del Nuevo Testamento. Y es este autor, es un historiador. Así que si lo puedes conseguir, pues, qué bien para que lo puedas leer, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos, estimados amigos, que pasen una excelente noche, un excelente fin de semana y si todo sale bien, nos saludamos el próximo viernes, pero antes recuerden el día 3 de septiembre en Religiones en Contexto con la estimada amiga Norma Lilia para hablar sobre las raíces hebreas, una charla pues ahí amena, ¿vale? Donde todos pueden participar porque será en vivo. Así que un fuerte abrazo a todos, estimados amigos. Suscríbanse al canal, pásenla muy bien y nos saludamos muy pronto. Hasta luego.